Cordial saludo para todos. En esta clase vamos a ver los siguientes temas. Primero, un repaso de lo visto en la clase pasada con relación al relé de distancia. Luego veremos cómo la explicación de un taller teórico conceptual, taller digamos para refinar algunos conceptos que se vieron durante las clases anteriores y algunos cálculos involucran como algunos cálculos y algunos detalles en lo relativo como a algunas protecciones que fueron pues estudiadas. Por último se mostrará como la base de datos para la práctica final, que consiste como en una coordinación de relés de sobrecorriente en red, digamos una red anillada, pues anillada o en bucle. Listo, entonces se mostrará esta base de datos y los posibles, digamos, dificultades que podrían presentarse con esa práctica. Bien, entonces comenzamos aquí. Vimos que el relé de distancia consta de unas zonas para las cuales se ajustan. Para el objetivo es coordinar esas zonas con otras en la misma red de otros relés de distancia. Entonces el objetivo es como buscar coordinación con otros relés, por eso se distinguen estas cuatro zonas y para que tengan un alcance de protección más efectivo dentro de la red. O sea, hemos dicho que teníamos una zona 1, la cual cubría el 80% de la impedancia de la línea. Entonces, si teníamos una línea de 100 ohmios, el 80% vendrían a ser, pues, digamos, el 80% de esa impedancia. O sea que si es de 100 kilómetros, la impedancia que lleve acumulada hasta el kilómetro 80 más o menos. Esta zona es instantánea, va direccionada hacia adelante. Teníamos la zona 2, la cual consiste el, eh, digamos, en la línea protegida más un 50% de la impedancia de la línea adyacente más corta. Esta zona sí va temporizada para que no se confunda con la zona 1 de la línea siguiente. Entonces este es el criterio más utilizado: zona propia más línea propia más un 50% de la línea contigua. Teníamos una zona 3, la cual consistía 1.2 veces la suma de las impedancias de la línea protegida y la línea contigua o adyacente, también va temporizada. Y por último, una zona de reversa, la cual va direccionada hacia atrás. Entonces por eso se ponía en reversa, se ajustaba en el programa, se ajusta el relé en reversa y va a un 25% de ajuste de la impedancia, o sea, hacia atrás, va direccionada hacia atrás al 25% de ajuste de la zona 1 de la impedancia de la línea propia. También se le denomina zona adicional. Aquí teníamos una ilustración, entonces tenemos zona 1, por ejemplo, para la línea A, zona 1, zona 2 iría hasta aquí más o menos, zona 3 cubriría las dos más un pedacito de la siguiente y la zona de reversa.
pues ahí están las 4 zonas. Tenemos que se denomina un relé mo, el cual en una curva R contra X, pues en un diagrama RX se pueden representar las diferentes zonas en los círculos, tal como se observa aquí. En los círculos aquí se puede ver 80% de la línea propia, zona 2 va a línea propia más 50% de la siguiente, zona 3 o la 1 más la 2 más un pedacito de la adyacente. Y pues hay otros tipos de relé de distancia, por ejemplo el cuadrilateral, que también es similar, digamos, el mismo principio de funcionamiento. Recordemos que el relé de distancia requiere de dos transformadores de instrumentación, tanto de voltaje como de corriente. Se hizo un ejemplo de ajuste en Excel donde los ohmios primarios se traducían a ohmios secundarios mediante la relación de transformación. Aquí ese sería como la conexión, el esquema de conexión de ese relé. Este es el transformador de corriente, este es el transformador de tensión al principio de la línea. En la subestación digamos, en la subestación se instala ese relé. Bien, entonces por ese lado ya con eso estaríamos repasando el relé de distancia. Vamos a mirar un taller que se asignó hace algunos semestres y donde se repasan algunos conceptos teóricos y algunos detalles de protecciones de sistemas industriales. Listo, entonces el taller dice por aquí lo siguiente: es una red completamente radial, la cual posee un transformador de 300 kVA. Aquí no se ve, pero realmente son 300 kVA, 13.2 lado primario, .44 lado secundario, 6% de impedancia de cortocircuito. Se tiene en el lado primario un fusible que protege el lado de el lado de media, un DPS, un dispositivo de protección contra sobretensión, el grupo vectorial en el primario delta Y aterrizada, una protección termomagnética secundaria, aquí obviamente una fuente que alimenta esa red. Aquí se tiene un circuito ramal, un circuito ramal, dos número 4 ceros por fase. Aquí otro circuito ramal más de menor magnitud de un número 0 por fase. Todo esto se asume que es trifásico, o sea que este es trifásico. Dos número 4 ceros por fase, o sea 2 por 3, 6 en total. Aquí un 0 por fase, o sea 3 número 0 en total. Se da la respectiva impedancia para lo que es el cálculo de cortocircuito. Sin embargo, no se va a mostrar esa parte del cálculo de cortocircuito porque ya se estudió en otro capítulo aparte. Se dedicó un capítulo aparte donde se analizaron todos impedancias de cortocircuito relativas a cada elemento del sistema. Aquí tenemos una máquina rotativa que está conectada en Y, trifásica en Y, factor de potencia 0.8, eficiencia 0.9, tiene una reactancia en porcentaje del 25%, a 440 voltios, 23 kilovatios de potencia eléctrica. Esto aquí es una carga fija de 51.7 kilovatios a 440 voltios, trifásica, y está en delta. Entonces ya tenemos la información. Entonces
tenemos fusible tipo K, tenemos DPS, transformador termomagnético que protege el lado secundario, circuito ramal, segunda derivación de circuito ramal, máquina rotativa trifásica y carga fija trifásica. Entonces vamos a empezar con el cálculo de este dispositivo de protección contra sobretensión o DPS. Entonces por aquí se buscó en un documento de Empresas Públicas de Medellín las características de ese DPS. Entonces aquí digamos se encuentran todas las características: tensión de trabajo, tensión máxima frecuencia, corriente nominal de descarga. Esto es una onda tipo rayo, cola, 8 microsegundos de subida, 20 microsegundos de cola. Lo que pueden hacer es, este es tomado de un documento de empresas públicas, pero lo que se hace en estos casos es buscar un catálogo. Pueden buscar con palabra clave para rayos para media tensión. Por ejemplo, aquí hay un catálogo muy bueno, buscan el equivalente para 12 kilovoltios con todas las respectivas características. Aquí está, por ejemplo, nivel de tensión asignada de 12 kilovoltios. También para medidas de media tensión, marca gamma, por ejemplo. Este también. Este es un polimérico. Aquí están para rayos gamma 12 kilovoltios y aquí se muestran las características de ese para rayos. Es como si lo fueran a comprar y lo fueran a entregar bajo algunas especificaciones que fuera para media tensión. Entonces es como si fueran a comprarlo y lo fueran como digamos a recomendar. Bien, entonces ya con eso, digamos, la parte del DPS deben adjuntar el respectivo catálogo y las especificaciones técnicas. Aquí el fusible tipo K, entonces basta con calcular la corriente nominal primaria. Recuerden que se dimensiona al 300%, se multiplica por 3 esa corriente primaria. En este caso da 39.36. Nos vamos a las tablas del tipo K y el que empiece, por ejemplo, un 20K es el apropiado para este caso. Empieza a operar a partir de 42.45. entonces así se selecciona el tipo K. Bien, vamos a mirar esta parte que es bastante interesante, que es transformadores de corriente y tensión para un contador electrónico multifuncional. Trifásico 4 hilos. Estos transformadores se instalarán en el lado de media tensión. Especificar la clase de precisión, el burden aproximado, sí, o el burden pues exacto, y el respectivo dibujo.
Entonces para eso primero hay que calcular la corriente nominal primaria que ya se había hecho en este punto de el fusible tipo K. Entonces nos da que nos vamos por encimita y nos da para un 15/5. Nos vamos para la norma RA8030 y como el transformador está en este, digamos, en este rango, entonces está en el punto de medición 3, es decir que es un punto 5S la clase de exactitud, y para el de tensión es punto 5. Entonces de una vez clase punto 5S, norma, y esto es según la norma, ya lo acabamos de ver, de acuerdo al punto de medición. Y el burden vamos a buscarlo en la misma norma. Entonces vamos a la parte inferior. Por aquí nos dice que la carga de un medidor, o sea, la carga de las bobinas de corriente de un medidor demandan aproximadamente 2 VA más la longitud del cable, que también se cuenta como una carga que posee que va a poseer ese transformador de corriente, asumiendo que se lleve 2 metros la longitud de ese conductor. Entonces seleccionamos 2,5 VA, 2,5 VA, asumiendo pues carga del medidor 2 VA. Y el resto se pone por encimita, dado que los conductores también como que demandan un poquito más de potencia. El transformador de voltaje se selecciona de acuerdo a la misma norma. Esta norma es clave para esta asignatura e inclusive para otras también. Entonces, importante que la tengan en cuenta. Por ejemplo, aquí tensión terminal de la red, entonces tenemos 13.2, aquí está, no hay que hacer más, 13.2 120. Aquí está la clase, ya la había explicado, de la tabla de acuerdo al punto de medición, que es un punto de medición 3. Lo que sí tenemos que ver es el burden. Entonces el burden para un transformador de tensión es de aproximadamente 10 VA, clase .5S, carga del medidor .5S. Entonces ese sería el burden, no la carga del medidor. Entonces 10 VA. Por ejemplo, aquí dice que 2, pero es referido como a unas bobinas de corriente, y esto es referido como a otros elementos del medidor, por eso es que no son iguales. Vamos a mirar ahora el medidor. Entonces, contador electrónico multifuncional, 3 fases, 4 hilos. Entonces es correspondiente a un punto de medición 3, tal como dice en la norma, por lo tanto es un punto 5, es un punto 5 S para activa y 2 para reactiva. Punto 5 clase, 0.5 S activa y 2. Recuerde que es multifuncional. Aquí nos explican las características del multifunción, ¿sí?
Bien, ahora tenemos que tiene tres fases, cuatro hilos, entonces trifásico tetrafilar. Nos ubicamos aquí, ahí está la precisión, y tenemos que seguir especificando más detalles de ese medidor. Es un medidor de medida indirecta, pues ya que, o sea, la medida es indirecta ya que tiene tanto transformador de voltaje como transformador de corriente. Por lo tanto, se dice que esa medida es indirecta. Entonces nos vamos para esta última fila. Vemos que el voltaje es 3, sería voltaje. Aquí están las convenciones. Tensión de referencia. Ahí está. Sería voltaje. Aunque hay algunos que tienen un rango, pero vamos a dejarlo, si alguno puede consultar el rango, mejor, el rango de tensión. Algunos tienen un rango de tensión. Aquí dice ojo con esto. Se permite la instalación de medidores multi-rango de tensión siempre y cuando la tensión nominal del sistema eléctrico en el punto de conexión del medidor esté entre los rangos de tensiones para el cual se garantiza la exactitud del medidor. Ojo que hay unos autorrangos, listo. Entonces pueden, no sé, buscar medidor autorrango por aquí, por palabra clave, no sé. Bueno, ahora corriente. Entonces de la misma tabla, de la misma norma, podemos sacar la corriente mínima, entonces 5, y la máxima mayor o igual que 6. Dice que hay una notica aquí 3, una notica 3 que dice la corriente máxima del medidor debe ser superior a la corriente de plena carga en el punto de conexión. Para las mediciones semidirectas e indirectas, la corriente máxima debe ser mayor o igual al valor resultante de multiplicar la corriente nominal del TC por su factor de sobrecarga. Entonces vamos a decir que la corriente, la mínima es 5 y la máxima, no sé, 15 por un factor de 15. Estamos hablando aquí, las nominales sería como 15 el séptimo. Nominal del TC 15 por 4, 60. Vamos a los 60. El Burden. Aquí está. Consumo máximo de potencia en medidor de energía de acuerdo a su clase. Entonces, .8 es .5S, un BA es electrónico multifunción. Aquí digamos que para semidirecta, para 13.2, nuestro transformador es de 300. Pues aquí un 15 a 5, creo que estamos bien por ese lado. Sí, estamos bien. El Burden, un BA, ¿cierto? Un BA, vamos a hablar de un BA, un voltaje para lo que es estar de acuerdo aquí, para estar acá de acuerdo con esta norma. Potencia máxima. Hoy, atención, que es circuitos de corriente. Hay otros circuitos que son de tensión.
Para los circuitos de tensión el burden ya es diferente. Entonces vamos a asumir este como el burden del medidor. Corrientes aquí es en los circuitos de tensión del medidor, ¿sí? Entonces dice que 10 son diferentes: circuitos de tensión, circuitos de corriente. Sí, por aquí seguimos mirando. Por ejemplo, aquí dicen que es 1. Si por ejemplo usted va a alimentar va a conectar el medidor con calibre 10, es válido decir que asignarle como un burden de 2,5 al transformador de corriente. Pues aquí ya lo hemos visto. Pues aquí realmente sería un VA, ¿cierto? Aquí realmente sería un VA para que sea, digamos, coherente con esto. O le ponemos aquí corriente 10 es para los circuitos de voltaje. Bien, listo. Este sería, así es que se debe dibujar transformador de corriente, transformador de tensión. Ojo que aquí el contador, ojo que la clase es 0.5, pero digamos el burden no es 25, sino que es 10. Listo, entonces 10. Bien. Calcular la protección diferencial por el transformador. Entonces la protección diferencial, bueno, entonces dibujar, calcular la protección y calcular entonces se dibuja. El primario está en delta, por lo tanto se dibujan en Y. El secundario está en Y. El primario aquí se dibujan delta. Vamos a mirar, aquí se había hecho un ejemplo. Se había hecho aquí están en Y y aquí están en delta. Aquí se calcula la corriente primaria. Aquí voy a mostrarles cálculo de la corriente primaria. Ya se había visto para el cálculo del respectivo CT, que era 15 a 5. La corriente por el secundario de ese CT instalado en el lado primario es 4.4. Como está en delta, pues entonces se multiplica por raíz de 3. Aquí la I secundaria, relación 400 a 5. Aquí se tomó de este ejemplo, aquí el transformador está en Y delta, primario en Y, secundario en delta. Entonces se conecta al contrario: primero el lado donde está en Y se conectan en delta, y el lado donde están en delta se conectan en Y. Por eso aquí, digamos, la multiplicación por raíz de 3. Aquí el secundario, una relación 400 a 5. La corriente
secundaria por el TC son 492 del TC del lado secundario. Luego aplicamos la reglita de 3 tal como se explicó en este ejemplo. Es muy similar. Aquí lo mismo, y delta, ¿sí? Entonces se calculan la corriente, los TCs por el primario y por el secundario, y las corrientes secundarias por los respectivos TCs. Luego se calcula el porcentaje de error, que con esta regla de 3, y ese sería pues como la conexión de el respectivo transformador diferencial, ¿cierto? Pues en este caso sería un transformador diferencial porcentual, en el cual digamos la corriente de operación debe superar el 50% de la corriente de restricción, entonces debe ser 2 veces la corriente de restricción, la de operación, 2 veces la corriente de restricción para que pueda operar. Aquí hay otro ejemplo de conexión. Este también podría servir de referencia. Entonces aquí para ir digamos, para ir más de acuerdo a la literatura, entonces planteamos el transformador como Y primario, delta secundario, para ir de acuerdo a la literatura, Y delta. Pues aquí tenemos un Y delta, y por aquí en este también nos referencian un Y delta. Entonces para ir digamos en orden con las referencias y la literatura. Bien, entonces continuamos. Entonces ya tenemos claro ahí el cálculo de los dos CTs por el primario y por el secundario, las respectivas corrientes secundarias, el TAP próximo y el porcentaje de error. Hay un porcentaje que es un 5% de error de los CTs. Pues también podría como indicarse ahí. Protección termomagnética en el lado secundario, entonces simplemente dividimos la potencia sobre raíz de 3 por punto 44. Eso nos daría la corriente. Multiplicamos por el factor de seguridad, es decir, para que el respectivo, digamos, pues un factor de seguridad para que en caso de que el barraje secundario sea conductor, para que trabaje al 80% de su capacidad, en lo cual nos da 492,05 amperios. Aquí no se olviden especificar la respectiva unidad. Entonces tenemos un interruptor de 3x500 ajustable. Deben buscar en un catálogo e indicar estas digamos indicar en un catálogo lo que es la corriente nominal, tensión asignada, tipo de montaje, los poderes de corte a diferentes valores de tensión, y las características pues de poder de corte último, poder de corte en servicio, lo que básicamente lo que se aprendió en la práctica de codial. Entonces repito,
potencia kVA dividido raíz de 3 dividido el respectivo voltaje por el factor de 1.25, que se indica que es un termomagnético. La respectiva referencia, en este caso pues este es uno de este ejemplo es uno de Schneider, 600 voltios. Este sería, así se debería especificar y adjuntar el respectivo catálogo. Recuerden que en la exposición de interruptores termomagnéticos se envió un catálogo muy completo de interruptores termomagnéticos. Aquí para el circuito ramal de un ceros, la protección termomagnética. Entonces hay que tener en cuenta que un conductor un cero conduce alrededor de 150 amperios a 75 grados centígrados, conduce 175 amperios, un THWN a 30 grados y solo 3 conductores en canalización. Entonces esto es válido para 3 conductores en canalización, temperatura ambiente de 30 grados. Si son más de 3 conductores y temperatura diferente, se debe aplicar los respectivos factores de corrección. Entonces digamos que un conductor THWN debe trabajar al 80% de su capacidad. Entonces 150 por 0,8 por norma debe trabajar a el 80 por el factor de 80% de su capacidad, o lo que se denomina pues el 1.25, que por eso se dimensiona un poquito más para que trabajen al 80%. Pues en este caso él debe trabajar al 80%. Entonces elegimos para 120, el más cercano es uno de 3 por 125. Recordemos que 3 porque todo esto se trata de circuitos y alimentadores trifásicos. Aquí está lo mismo que en el caso anterior, la respectiva especificaciones directamente del catálogo. Aquí está poderes de corte nominal 125 a 30 grados, 3 polos, poderes de corte último, ¿sí? Entonces ojo con esa tableta también. Transformador de corriente y ajuste del relé de sobrecorriente. Entonces acordémonos de este grupo de motores, el cual se va a proteger mediante relé de sobrecorriente. Entonces tenemos que obviamente calcular su corriente nominal. Calculamos su corriente nominal, aquí está su respectiva corriente nominal, el factor de seguridad de 1.25 para que no nos vaya a operar en la nominal, ¿cierto? Y nos cause una interrupción inesperada. Entonces con esto nos vamos por encima a un 60:5 que se consigue comercialmente. Dividimos sobre la relación de transformación y pues este sería el pick-up o corriente de arranque. Este sería el ajuste. Ahora la etapa instantánea, la etapa 50, debe ser 10 veces entonces 10 por 436, ahí está, pues debidamente ajustada. Entonces debería ser pues como bueno, ya se puede, ustedes ya dibujan la respectiva curva, la dibujan indicando pues como
digamos indicando la corriente de inicio de la etapa, digamos, esta sería el TC, dividimos por la relación de transformación para ver la corriente de inicio, pues sería etapa 51, que se veía pues en el programa, donde empieza a operar, y esta sería ya la etapa instantánea. La etapa instantánea, que es como una, digamos, una etapa que es fija, ya no viene pues inversa, moderadamente inversa, así como digamos como lo haríamos en aquí. Este sería el pickup, y este sería el pickup de 10 veces la nominal, ¿cierto? Bien, entonces ahora por último el fusible NH para la carga no rotativa. Recordemos que la carga no rotativa es esta que está a este lado. Entonces simplemente fíjense que pilas que está en delta, esa carga está en delta, entonces pilas ahí, pilas que están en delta, entonces simplemente se asume que es balanceada, se divide por 3, multiplicamos por el factor de seguridad 1.25, lo cual nos da pues 48.95. Corriente de línea es igual a raíz de 3 corriente de fase. Aquí calculamos la corriente de fase, esta es I de fase, multiplicamos por raíz de 3 para la línea. Entonces miramos que fusible empieza a operar a partir de, digamos, de 80, cercano a este valor. Por aquí nos tenemos que 80, por aquí 80 y pico, entonces un 63, por ejemplo, un 50 o un 63 NH en la exposición de, bueno, esta curva la pueden buscar, aunque la voy a enviarla, la voy a enviar junto con aquí. Estos serían los, voy a enviar este documento, serían los estos serían los NH. Enviar este archivo para que seleccionen el NH. Pues en este caso esta carga empezó a operar a partir de un poquito más de 80 y pico, entonces aquí ya me estaría pasando, es más bien entre un 50 o un 63 NH. Comienza los 80, 85 amperios. Esto es una, digamos, una curva característica de un fusible tipo NH. Bien, entonces con eso el taller teórico conceptual y de repaso por ahí derecho para, digamos, refinar todos esos conceptos que ya estarían resueltas la gran mayoría pues como de las dudas. Bien, pasamos ahora a mirar esta práctica final. Entonces esta es la práctica final que se enviará, esta es la base de datos respectiva. Recuerden aquí llenar los nombres, coordinación de relés, se organizan esto. Entonces fíjense que aquí este recuadro que
ese recuadro que se observa ahí es donde ustedes van a instalar los respectivos relés. Entonces es un bucle o digamos aquí hay como una especie de anillo, una confiabilidad. Entonces, ¿cuáles digamos los inconvenientes que pueden presentarse en esta práctica? Puede ser que se instalen varios relés en una misma línea. Entonces es mejor congelar esta matriz de elementos, la congelamos acá para poder coger el cubículo y instalar los respectivos relés. Aquí cogería solo un cubículo y el respectivo relé, aquí otro cubículo y el respectivo relé, lo mismo aquí. Entonces tendríamos en estos 1, 2, 3 y 4, tenemos en esos 4 cubículos los respectivos relés que se van a ajustar de sobrecorriente de I, y uno de ellos va a ser acá en esta parte y acá van a ser direccionales, ¿sí? Entonces un error que se puede presentar en la elaboración de esta práctica es que se deje sin parametrizar algún por ejemplo ahí instalé un fusible y voy a correr un flujo de cargas. Mire que me va a salir esta, están los respectivos por ejemplo ahí cuando ejecuto un cortocircuito, pues si ejecuto un flujo de carga no va a pasar nada. Si ejecuto un cortocircuito, pues me va a parecer que hay unos relés sin tipo. ¿Cómo hago para saber cuál es el respectivo relé que está sin tipo? Entonces me paro aquí, marcar en gráfico, y él me dice dónde está, marcar en gráfico en qué cubículo está. Ahí me dice dónde está. No olviden, bueno, eso es un error. Entonces otra forma de mirarlo es seleccionando acá toda la línea completa y aquí se ve que no tienen tipo. Entonces si hay alguno que está molestando, simplemente lo borro. Simplemente se borran los que no tengan tipo. Ese es el error más frecuente. Y ahora sí, aquí me sigue apareciendo los borré. Listo. Entonces aquí se van a ensayar fallas en diferentes puntos para ver la actuación de los diferentes relés, cuál actúa, cuál se bloquea, cuál aparece en bloqueo, cuál actúa en diferentes puntos de falla. Pueden
Los que quieran ir más allá pueden activar esta fuente y seguir haciendo más ensayos. No es necesario, pero los que quieran de pronto. Listo. Recuerden instalar bien los CTs y los PTs en los respectivos cubículos para que pueda aceptar, para que se ve digamos, pueda ser aceptado el relé diferencial que requiere el transformador de potencial y el transformador de corriente. Por último, pues si desean, digamos, guardar una gráfica, pues con el respectivo nombre aquí, por ejemplo los nombres file export wmf, pues cualquier elemento, cualquier nombre tiene que darle hold. Ok. Si van a respaldar la base de datos, simplemente desactivar exportar y el nombre del integrante práctica 6, otro nombre Edgar, por ejemplo, no sé, ahí ya respaldé la respectiva base de datos y con eso pues estaríamos finalizando la práctica final, coordinación de relés en red en anillo o en bucle. Se les estará enviando el trabajo final y la base de datos con el respectivo video y esta, digamos, esta plantilla, digamos, para la selección de los fusibles, el NH, los tipo K. Lo demás, si lo buscan por los debidos, en los respectivos catálogos. Estaríamos pendientes de una clase complementaria de coordinación de protecciones que ya hemos venido desde las primeras clases hemos venido estudiando, pero complementaria para mirar, digamos, como unos criterios de coordinación finales y un tema complementario como es los DPS, los dispositivos de protección contra sobretensión. Entonces, muchas gracias por la atención y hasta pronto.